En este segmento vamos a tener ahora mismo ya un contacto con el ingeniero Néstor Gobi, que ha tenido la amabilidad de atendernos en la mañana del sábado. ¿Cómo estás, Néstor? Gusto en saludarte. Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto, el gusto es mío realmente. Néstor, dilatada trayectoria. Vos comenzaste trabajando, digamos, tu actividad laboral en la Exomisa, ¿verdad? Sí, a los 18 años, apenas recibido de técnico, empecé mi carrera laboral en Somisa y al mismo tiempo que comencé mis estudios en ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional y empecé trabajando en el área eléctrica, empecé trabajando en la central termoeléctrica de Somisa, la vieja Sí, 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 central, la y recuerdo. bueno, a partir de allí desarrollé prácticamente 40 años de actividad dentro del área de la energía eléctrica. Ahora, ¿tu ligazón con Somisa se mantuvo hasta qué año, Hasta Néstor? el año 2003. En realidad, cabe aclarar que cuando Somisa se privatiza, yo quedo en el mismo lugar de trabajo como gerente de una empresa que se terceriza, que se llamó Houston Incorporated, que tomó el comando de lo que era la central termoeléctrica y entonces continuó desarrollando la misma actividad dentro del área de generación de energía eléctrica, pero primero, primero con Somisa, después con Siderar, después con Houston Incorporated y terminé trabajando en lo que es la generación de energía eléctrica de la organización Techin, cuando Techin vuelve a tomar el control Ah, de la central térmica que allí instalada dentro del predio de es Sumisa. decir, que O sea, una en otras palabras, una experiencia muy yo vasta. pasé, ¿Y habías obtenido claro, yo en qué pasé año tu título de ingeniero? ¿Allá por los 80? año 81 Ajá. con mi flamante 26 años, épocas aquellas, Ujú. me recibía de ingeniero electricista. Después sí tuve la posibilidad dentro de la propia organización Techin de tener un doctorado en gestión industrial con la Escuela de Organización Industrial de España, dentro de la misma actividad que estaba desarrollando en el área energética. ¿Y esa actividad qué comprendía, además de la especialidad de la energía? La actividad comprendía originalmente en lo que era generación de energía eléctrica, en lo que era operación y mantenimiento de centrales de generación. En este rubro aparece esta posibilidad de tener una especie de especialización a través de un doctorado en gestión industrial que me da la posibilidad de poder empezar a manejar dentro del mismo área de generación y operación y mantenimiento eh, la posibilidad de empezar a manejar lo que era el tema económico, lo que era el tema financiero, y eso me permite en un momento determinado quedar como responsable general de ese área, manejando ya no lo que es operativo exclusivamente, sino también la parte económica. Claro, Obviamente, fue una etapa muy positiva para vos. sí, y realmente me permitió lo que vendría después, que una vez que me desligo de lo que era la operación y mantenimiento de la central térmica de Siderar, Houston Incorporated, me permite pasar a AES Corporation, Ajá. a lo que es la central térmica San Nicolás y la generación a través de AES Paraná, a dirigir lo que era la tercera central generadora más importante del país. Y en ese momento sí, era la parte operativa y mantenimiento, pero también tenía toda la parte de gestión, Claro. porque el negocio era completo. Paso a ser en primera instancia lo que era el director general de la Central Térmica San Nicolás y AES Paraná. Y esa visualización del tema económico, financiero y de los manejos de proyectos logrado a través de el doctorado en gestión industrial tuvo una validez realmente Claro, importante claro. porque permitió ver,
el manejo en forma completa, no ya solamente del tema operativo y mantenimiento. Y no llevaba muchos años de privatizada, ¿verdad? Cuando vos asumiste acá en AES. No, no llevaba muchos años, llevaba tan solo 10 años. Yo ingresé en el año 2003 cuando me desligo de lo que era la vieja Siderar, la vieja Somisa, Siderar Ajá. y Houston Incorporated, y paso en el mismo día a dirigir lo que era la central térmica San Nicolás. Eso fue en el año 2003. Se había, la había comprado AES en el año 1993, tenía Sí. 10 años. Ujú. Y en esos 10 años habían ocurrido algo muy particular, que era, había tenido 10 gerentes generales en esos 10 años, y con un promedio de duración poco más allá de un año, y todos gerentes extranjeros Ajá. que tenían una tremenda dificultad comparada con respecto a cualquiera de todos nosotros, Claro, que claro, era claro. el tema de la comunicación, el tema del idioma, el tema de poder establecer cuál era la idiosincrasia con la cual había que manejar esto, y entonces eh, estaban enfrascados, y esto no quiero que aparezca como una crítica a lo que era la gestión, pero era la realidad de lo que vivimos, estaban enfrascados más en su carrera personal que en poder levantar lo que era la central térmica San Nicolás y AES Paraná. Digo esto porque, para poder entenderlo, AES Corporation había establecido un proceso de expansión violentísimo Sí. que pasó en 23 años de tener dos centrales de generación en los Estados Unidos a tener 180 centrales de generación a lo largo de todo el mundo, en los 5 continentes y en 30 países. Esto hizo que la gente que originariamente pertenecía al staff de lo que era AES Corporation fuera empezando a pasar por las distintas centrales que iban comprando, tratando de Claro, claro, claro. dirigirla, y realmente les llevaban 6 meses tratar de adecuarse a lo que era la generación propia del sector, entender cuáles eran los mecanismos, entender cuáles eran los procesos operativos, entender cuál era la legislación que regía en cada uno de esos países, y los otros 6 meses estaba tratando de poner un job posting, así se llamaba, job Sí, posting, sí. puesto de trabajo nuevo, para ir a otro lugar del mundo. Entonces, nadie veía con preocupación realmente importante la central en sí misma, sino más su puesto de trabajo. Claro, claro Esto que hizo que, esto buscaban hizo que la proyectarse, central. buscaban proyectarse a través de lo que estaban haciendo allí para saltar a otra instancia. Sí, 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 así cayeron dos gerencias pakistaníes, una gerencia inglesa, dos gerencias norteamericanas, una de Costa Rica, eh, y sucesivamente fueron pasando, hasta que, bueno, tuve la posibilidad de empezar a dirigir yo la central térmica, y en ese momento la encontré, valga la palabra, totalmente parada. Realmente la central no estaba generando absolutamente nada el día que yo me hice cargo, teniendo a la vista un negocio magnífico, impresionante, que era una diferencia técnica que aparecía en los reglamentos de Camesa, que permitía a esta única central carbonera del país obtener una ganancia descomunal. Y bueno, no la estaba aprovechando, y la condición para poder empezar a generar, a venir a la central térmica San Nicolás a hacerme cargo fue justamente esa, que pusieran los barcos de carbón dentro de la playa que estaba vacía en ese Claro, claro. momento, para poder empezar a generar con carbón. Y eso fue lo que hizo que se pudiera poner en marcha primero el bloque número 5, después el bloque número 4, después el bloque número 1, después el bloque número 2, y últimamente el bloque número 3, y lo cual lo llevó a AES a pasar de aquella situación en donde prácticamente no podía pagar los sueldos que se tenían, a tener una ganancia de 180 millones de dólares anuales, producto del funcionamiento con carbón. Claro, claro. Néstor, entonces el tema de la transformación y el aprovechamiento de los dispositivos que ya tenía la empresa era el secreto para para que rindiera correctamente. No había nada más que hacer que eso.
esa fue la Ajá. decisión. Por supuesto que hubo una lucha muy profunda desde el punto de vista técnico de saber por qué se había llegado a esa situación, y se había llegado a esa situación porque había un inconveniente técnico en las calderas que en realidad no me correspondió a mí solucionarlo. La solución la tenía la propia gente desde hacía muchísimo tiempo, y se habían cansado de postular cuál era la solución técnica, que no quiero entrar ahora en No, detalles no, no, por por una supuesto. cuestión de que realmente no corresponde. Eh, y esa solución la tenían implementada, la tenían preparada para solucionarlo desde hacía algo más de 6 7 años, y no encontraron en ninguna de las gerencias anteriores el oído que le escuchara Claro. hacia dónde había que caminar para poder solucionarlo. Solucionado el tema técnico que por la propia gente que estaba manejando este tema, nos encontramos con que las calderas empezaron a producir, la generación empezó a incrementarse, hubo necesidad de pasar de aquellas 60 personas que estaban el día que yo llegué como empleados a tener más de 400 empleados en forma directa, y eso hizo que la central se posicionara de estar totalmente parada a pasar a ser la tercera central generadora más importante del país, detrás de Central Puerto y Central Claro. Costanera. Te quiero hacer esta Eh, pregunta, Néstor. Cuando ellos tienen esta experiencia en San Nicolás, poniendo justamente al frente a alguien nativo y especialista en el tema del propio lugar, ¿se proyectó en otros sitios que conozcas vos del mundo donde hayan padecido alguna situación así de estancamiento por la falta no de capacidad, sino de adaptación de quienes estaban al frente? no, creo que no conozco otro lugar donde hubiera sucedido esto de poner a alguien nativo, sino que siguió la rotación cada vez más vertiginosa, cada vez con menos tiempos de estadía en el lugar donde estaban dirigiendo, hasta que ocurrió algo que fue el fenómeno Enron. Enron era una central generadora muy antes de los Estados Unidos, tuvo una situación que la llevó a quebrar, y con sus directivos en la cárcel producto de haber falsificado los balances y demás. Y esa situación la incomodó bastante a la situación de AES Corporation, a tal punto que personalmente creo que estuvo a punto de quebrar en algún momento Ajá. determinado, y sus acciones cayeron vertiginosamente desde un valor X a X dividido 100. Oh, Y caramba. eso hizo que desde $88 la acción a menos de $1 por acción. Esto lo vivieron los propios empleados de la Central Térmica San Nicolás. Y esto hizo que en una rápida acción de reacomodamiento, AES vendiera parte de esas 188 centrales o 180 centrales de generación que tenían a lo largo del mundo, y se readecuara a una situación más estable, y no tuviera un Claro. globo tan armado financieramente, y se ancló más en lo que era el patrimonio propio. Esto hizo que apareciera un reacomodamiento, y hoy la situación creo que está mucho más estable, y con gente que ha empezado a estar más establemente en sus Claro, puestos, claro, claro. y no en aquella vertiginosa sucesión de cambios eh, Claro, que que no, se no, daban. no alcanzaban a tomar posesión del cargo que ya después lo desplazaba. Y eso no creo que Claro, sea porque en bueno para realidad era nada. necesario que alguien fuera a dirigir la central que acababan de comprar, y eso hacía que eh, se produjera un fenómeno que se estudia en lo que es la dirección y el management de las empresas, que es la rotación violenta para poder tratar de cubrir un proceso expansivo. Y ese proceso expansivo llevó a que en la realidad es que nadie se interesara Claro, claro, por lo claro. que estaba dirigiendo. Néstor, Bueno, quiero ir avanzando en los temas para que no quede todos, digamos, circunscripto a esta experiencia tan positiva que fue para vos la Central Térmica San Nicolás. Veía en tus antecedentes que están
con detalles en internet, la etapa que cumpliste como docente. Háblame un poquito de eso, por favor. Fue una etapa, creo que maravillosa, la más importante, no sé si la más importante, pero la que viví con mayor entusiasmo, que fue la de poder hacer docencia en la Universidad Tecnológica Nacional, en el área de las matemáticas, en el Ajá. área de la energía, y realmente fue también muy rápida en cuanto al crecimiento, ¿Y y duradera en que cuanto al terminó, tiempo? ¿cómo, perdón? No, y duradera en cuanto al tiempo que estuviste haciendo la docencia? Fueron 10 años, 10 10 años. años en los que empecé dando los cursos de ingreso de la universidad, después siendo supervisor del curso de ingreso de los años posteriores. Empecé dando cátedra en análisis matemáticos 1 como ayudante del ingeniero Sparvoli. Después competí en la selección por concurso de los cargos de profesor, y que ahí gané algún par de concursos, con lo cual pasé a ser profesor titular. Después de ello fui director del área docente matemática, y después de ello se adosó una etapa importante que fue haber sido secretario académico de la universidad, Claro. eh, en un momento determinado. Y cuando había un cambio de decano, yo tuve que tomar la determinación. Somisa se privatizaba, venían cambios realmente importantes, aparecía el grupo Techín, realmente ya no alcanzaban las horas para, para poder atender las dos situaciones en el negocio privado, en privado digo en el sentido de decir trabajar para una empresa Sí, sí. privada, y Y hacer pasamos de la trabajar docencia. de 8 a 4 a 8 a 5 a 8 a 6 a 8 a 7 a 8 a 8, y realmente llegó la etapa en la que no era posible poder atender las dos situaciones al mismo tiempo. Tuve que decidir por una. En aquel momento decidí eh, seguir con la actividad mía dentro de lo que era el grupo Techín, y, y abandoné lo que era la docencia a la que me gustaría eh, volver, Retornar, te gustaría retornar docencia a a la la que... docencia. Y fue en ese momento cuando tuviste que tomar la decisión porque no te daba materialmente el tiempo para cubrir todas las expectativas. Fue un sacudón porque te gustaba mucho la docencia, tengo entendido. Sí, sí, pero me llevó a la situación de que realmente entre la actividad privada y la docencia salía a las 7:30 de la mañana de mi casa y volvía a las 11:30 de la noche Claro. sin dejar rastro en mi casa del pasaje durante el día. No, Y eso llegó un momento que era imposible. La empresa privada exigía y te, te lleva a que la predisposición hacia el trabajo sea cada vez más grande, y bueno, era imposible atender las dos cosas, y con mucha lástima, con mucho dolor, con mucha pena tuve que abandonar lo que era algo que volvería a hacerlo, ya no económicamente, lo volvería a ser totalmente desinteresado en el área claro, de la claro. fase económica, para poder darme el gusto de poder Es decir, volver a estar frente a... disfrutar el placer de volcar experiencias y conocimientos. Bien, en un momento dado de esta intensa actividad laboral que estás desarrollando, te entró la curiosidad por incursionar en la política. ¿Cómo fue esa etapa, estimado Néstor Gobi? Bueno, hemos entrado en un Analizada camino a través del rígido. tiempo, digo, ¿no? Eh, sí, yo en un momento determinado, año 2008, habiendo estado 5 años en lo que era, 6 años en lo que era la actividad dentro de AES Corporation, de la Central Térmica San Nicolás y AES Paraná, eh, decido en el medio, bueno, cabe aclarar que
A todo esto yo había creado una empresa constructora que había empezado a construir algunas construcciones, primero de departamentos, después de algún par de edificios, y eso hizo que en un momento determinado, cuando ya creí que la- el objetivo que tenía, que era poner la central térmica en marcha, que eso fuera productivo, que realmente pudiera estar establecido el objetivo de tener la tercera central generadora del país realmente en pleno funcionamiento, decido ponerle fin a mi actividad dentro del área de generación de energía eléctrica y avanzar sobre el crecimiento de la empresa constructora, y eso hace que vuelva a tener aquel tiempo que no tuve en algún momento determinado Ajá. porque, bueno, porque realmente las actividades me llevaban a estar ocupado durante todo el día, volver a tener el tiempo libre. Eso fue aprovechado por alguien que me acerca a la Unión Cívica Radical para, bueno, justo se da la muerte de Raúl Alfonsín, y en el medio de este cimbronazo que produce la caída de lo que yo considero uno de los líderes más grandes que tuvo el país, eh, me lleva a acercarme a la política, y lo digo de entrada, con una única función, con una única objetivo, con un único pensamiento, que era simplemente la de poder aportar algo de la experiencia Claro, cosechada, claro. algo de Que, de la capacidad de trabajo para poder hacerlo, y no tenía y no lo tuve en ningún momento mucho más intención que exclusivamente esta, la de poder simplemente aportar desde el punto de vista de los proyectos, desde el punto de vista de la actuación personal, algo para mejorar en algo San Nicolás. ahora, Eh, Néstor, para no saltearnos en ninguna etapa, cuando ingresás en política lográs ser votado como concejal. ¿Qué periodo cumplió esa estada tuya en el Consejo Deliberante de San Nicolás? las elecciones fueron las elecciones del año 2009. Sí, soy votado como primer concejal de la Unión Cívica Radical en una elección realmente importante desde el punto de vista de porcentajes para lo que era normalmente el porcentaje normal que tenía la Unión Cívica Radical. Me transformo en primer concejal de ese bloque en el periodo 2009, y, y realmente después de 2 años de plena actividad, eh, pido o elevo la renuncia a mi cargo como concejal dentro del Honorable Consejo Deliberante. Hubo allí una serie de razones que seguramente no la había evaluado eh, totalmente a la hora de eh, De decidir la ingresar en el área aceptación, claro. política. Ingresar en el área política. Yo sabía que el área pública, de lo que es el área política, no es lo que es una actividad privada. Estaba acostumbrado a tremendas diferencias, y digo esto, no me considero más que nadie, pero la realidad es que venía armado de otra forma, de una actividad privada que me había llevado a tratar de cumplir los objetivos en el tiempo que corresponde, y me di cuenta que en el área política, evidentemente eso no es tan cierto, los tiempos Ah. no existen, y las decisiones, en vez de ser decisiones razonadas y razonables, son más frutos de acuerdo de cualquier tipo, y en algún caso Claro. acuerdos con los que yo no estaba dispuesto a compartir. A ver si yo Eh, interpreto bien esto. ¿Quedó en vos entonces una cierta decepción por no haberte encontrado con lo que imaginabas debería ser? una absoluta decepción. Ajá. Y trato de no culpar a los demás. Lo pongo como un error mío de autoevaluación antes de ingresar en el esquema político. Eh,
las cosas dentro de la política pasan más por acuerdos que en algún caso pueden ser buenos y en otros casos son absolutamente espurios, donde se negocia absolutamente todo, donde hay acuerdos de que yo te doy este proyecto a cambio que vos me des este otro, Claro, cuando en claro. realidad en el área privada esto no es así, esto no es absolutamente de ninguna manera aceptable. Las cosas son porque tienen que ser y no por fruto de acuerdos que uno realice entre bloques. Segundo, las, los tiempos para la ejecución de decisiones políticas son absolutamente inmanejables. Ajá. Depende del grado de compromiso o de acuerdo que haya entre de las partes y no de la importancia que realmente tenga cada una de las cosas que uno presenta como proyecto. Eh, y tercero, está obligado uno a hacer cierto tipo de acuerdo que realmente desde el punto de vista personal yo no Claro. terminé compartiéndolo de ninguna manera y eso hizo que me generara profundas diferencias con el funcionamiento interno del Consejo Deliberante, pero básicamente profundas diferencias con la propia gente del bloque de la Unión Cívica Radical, que hizo que en un momento determinado yo dijera, hasta Hasta aquí, aquí o llegué. este es mi límite, Eh, este es mi límite. Néstor Gobi es el ingeniero que está hablando con nosotros. Me quedan 2 minutitos. Mira, Néstor, se ha tornado tan interesante esta conversación que el tiempo voló. Quería preguntarte esto. Dame un panorama en estos 2 minutos que tengo disponible. ¿Y cómo ves en este momento la situación a nivel de la macroeconomía y de las primeras actitudes que ha tomado el gobierno de Cambiemos? ¿Ves posibilidades de que se pueda Bueno, orientar el barco hacia un horizonte cargado de expectativas? la realidad es que era imperiosamente necesario restablecer una cierta cantidad de desequilibrios que se habían generado dentro de lo que era, y voy a hablar del tema de política energética y política tarifaria, eh, realmente había una serie de desequilibrios tan alevosos que habían llevado a la situación del país a que fuera el país una maraña de subsidios que eran necesarios imperiosamente restablecerlos para poder generar una situación de estabilidad y de sostenibilidad en el futuro. Claro, Esto era estrictamente necesario hacerlo y esto implicaba desde el punto de vista de la macroeconomía asumir una realidad económica, me parece, totalmente diferente de que la que traíamos. Y esto implicaba establecerse un par de escalones más arriba en cuanto al valor económico, que generaba una inflación que algunos se la echan a culpa al gobierno anterior. El gobierno anterior dice que es fruto de las decisiones económicas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, pero la realidad es que estamos viviendo en una isla que no tenía nada que ver con la claro, realidad. claro. La, la situación de producir este tipo de ajustes desde el punto de vista energético, desde el punto de vista subsidio, desde el punto de vista transporte, ha llevado, había dos formas de hacerlo. Una forma era en forma violenta y otra forma era en forma gradual. La razonabilidad de cada una de las formas, cada uno tendrá su opinión, Claro, claro, claro. pero creo que no fue a mi criterio la mejor. Yo hubiera optado, yo no soy quien yo, pero hubiera preferido una situación mucho más gradual, con una explicación previa de dónde era el punto de partida que teníamos y el punto de llegada que había que llegar al Claro, ¿cuál cabo de era un la par de meta que se años, buscaba? Lógico. un plan y con una explicación muy profunda, profundísima, de cuál era la situación que íbamos a vivir desde el punto de vista Sí, inflacionario. exactamente. Eso mucho. Me pareció, sí, No, 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 te decía que eso, he recogido esa opinión de muchísima gente muy calificada en distintas áreas
que reprochan exactamente lo mismo que vos acabas de decir, ¿no? A mí no me cabe ningún tipo de duda, a mí no me cabe ningún tipo de duda que que esta situación eh, había que restablecerla. En otras palabras, habíamos tenido una fiesta y la fiesta había que pagarla. Ajá. Yo en eso me duele, pero realmente no tengo ninguna duda que había que pagarla. Y esta fiesta que había que pagarla, había dos formas de pagarla: pagarla en cuota o pagarla con un simulacro violento, a la cual la sociedad, me parece, no llegó a asumir que había que pagarla de esa forma. Me Claro. parece que había que haberlo explicado mucho más coherentemente, mucho más Ahí está el problema. detall- Néstor Gobi, mucho más detalladamente, y realmente poder llegar a una situación que pudiera manejarse en el tiempo en forma más coherente. Me parece que los ajustes llegaron antes de establecer paritarias, por lo menos, planes sociales que están a medio a hacer todavía, y entonces me parece que el ajuste llegó antes de poder darle a la gente de menos recursos la capacidad de poder claro, autodefenderse. perfecto, excelente definición. Bien, estimado Néstor Gobi, gracias por atendernos en la mañana del sábado. Te dejo un fuerte abrazo y te pido que no cortes la comunicación, por favor. El gusto fue mío, Miguel Ángel. Gracias, ¿eh? Hasta luego.